Bienvenidos a Nos unen tus derechos de la Defensoría del Pueblo, donde impulsamos y protegemos los derechos humanos de todos los colombianos. Hoy les hablaremos de lo que contiene el boletín semestral del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, de nuestro centro de estudios con un invitado muy especial y de la misión humanitaria que permitió el rescate de 5 personas que estaban confinadas en zona rural de Tame, Arauca. También les contaremos sobre los 2 proyectos de ley que la Defensoría del Pueblo radicó en el Congreso de la República. Aquí están nuestros titulares. Defensoría del Pueblo presentó boletín semestral en Derechos Humanos. Les contamos cifras del comportamiento de eventos que afectan a la población, como el desplazamiento forzado. Tenemos la historia del drama humano de 5 personas rescatadas por una misión de la Defensoría del Pueblo en Tame, Arauca. Les contamos de qué tratan los proyectos de ley radicados por la Defensoría del Pueblo en el Congreso de la República. Ante el inminente riesgo que corría la vida de 2 mujeres y 3 menores de edad que estaban confinados en zona rural de Tame, Arauca, la Defensoría del Pueblo desplegó una misión humanitaria que permitió que se restablecieran los derechos de este grupo de personas. Esta es la historia. Un equipo de la Defensoría del Pueblo se hizo presente en la zona montañosa, una zona alejada del municipio de Tame, en la cual realizó un rescate humanitario de 5 personas, 2 mujeres y 3 menores de edad, que se encontraban en condiciones de confinamiento, en una situación de vulnerabilidad bastante grave, con necesidades de alimentación, y pudimos lograr el traslado de esta familia a una zona segura. Ese rescate se dio en una vereda que queda en el Piemonte Llanero, que se llama Alto Purar, en el municipio de Tame. Se les activaron todas las rutas con las instituciones locales y a nivel nacional para la protección de manera preventiva para su seguridad. También se hicieron comunicaciones a las autoridades a efecto de que esas autoridades le brinden las medidas de protección requeridas, tanto a la Unidad Nacional de Protección como a las autoridades territoriales y regionales, a efecto de que le brinden esas medidas preventivas y la asistencia humanitaria requerida para estas familias que fueron trasladadas de esta zona. Presentamos el Boletín Semestral en Derechos Humanos, un informe en el que se analiza el estado de la población privada de la libertad, los eventos que afectan a la población en condición de desplazamiento forzado y las problemáticas relacionadas con el servicio de salud, entre otros temas. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, presentó el Boletín Semestral de Derechos Humanos que analiza, entre otros temas, el estado de la población privada de la libertad, eventos que afectan a la población en condición de desplazamiento forzado y las problemáticas relacionadas con la prestación del servicio de salud. Encontramos que entre abril y mayo disminuyó un 24%, pasando a 193 a 169%. En junio encontramos un comportamiento con un aumento significativo, donde podemos registrar un aumento del 3%, llegando a 172% de hacinamiento en el país. Por desplazamiento forzado durante el primer semestre de 2022, 32.466 personas salieron huyendo de sus territorios. 41% pertenece a comunidades negras, 32% a población indígena y el 27% restante a población campesina. Este panorama evidencia de manera clara el desplazamiento masivo se está concentrando en los territorios étnicos del país, que son principalmente los que están geográficamente más vulnerables.
Las tutelas en defensa del derecho a la salud incrementaron durante los primeros 5 meses, pasaron de 20.27% en 2021 a 30.37% en lo corrido de 2022, con relación al total de tutelas presentadas en el país. Por otro lado, se atendieron y tramitaron 1.763 casos de violencias basadas en género y por prejuicio contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. El defensor del pueblo resaltó la importancia de este informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. De verdad que nos va a generar unas referencias muy importantes en lo que es el comportamiento, las dinámicas de los distintos fenómenos y las distintas conductas vulneratorias en los territorios. A partir de ahí es donde precisamente nos van a servir de herramientas, nos van a servir de insumos fundamentales para el acompañamiento y el seguimiento que hacemos como Institución Nacional de Derechos Humanos. A propósito de este informe semestral, hablamos con el coordinador de investigaciones de nuestro centro de estudios, al cual pertenece el Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Hoy nos acompaña en el programa el señor Fernando Estrada Ramírez, coordinador de investigaciones del Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido al programa, señor Fernando. Muchas gracias por la oportunidad. Quisiéramos que nos cuente, por favor, cómo nace este Centro de Estudios y para qué sirve. El Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Defensoría nace en el año 2020 por decisión del señor Defensor del Pueblo, quien observa una necesidad muy importante en aglutinar, coordinar todos los trabajos de investigación que se vienen haciendo en la Defensoría bajo unos marcos metodológicos, unos marcos conceptuales y de análisis que permitan darle mayor fundamento al trabajo en estas materias y especialmente reforzar la magistratura moral de la Defensoría del Pueblo. Fernando, el Centro de Estudios hace un trabajo coordinado con las delegadas de la Defensoría. ¿Cómo funciona este proceso? Así es, el Centro de Estudios entra a hacer un trabajo de mayor planificación y coordinación con las distintas direcciones nacionales y delegadas en materia de investigación y análisis. Para ello, formula un plan de investigaciones cada año, coordina y hace seguimiento a los trabajos de investigación y acompaña metodológicamente las investigaciones y publicaciones que se realizan. Señor Fernando, tenemos una pregunta, una inquietud de un ciudadano, le invito a que por favor la revisemos. ¿Cómo se benefician los ciudadanos con el Centro de Estudio de la Defensoría? Sí, los ciudadanos se benefician de varias formas, pero voy a señalar dos en particular. La primera es que las investigaciones, los informes que promueve y coordina el Centro de Estudios realizados por las distintas delegadas y direcciones contribuyen a fortalecer la labor del Defensor del Pueblo en materia de investigación y diagnóstico sobre las situaciones de vulneración de derechos humanos, lo cual a su vez redunda en llamados de atención a las autoridades para que adopten medidas que contribuyan a la superación de estas violaciones o desconocimiento de los derechos. En segundo lugar, el Centro de Estudios viene impulsando una serie de convenios con universidades, con centros de educación superior en materia de investigación y en materia de análisis de distintas problemáticas. Esos convenios también van a permitir desarrollar cursos, talleres, programas de especialización, distintos trabajos de difusión y divulgación a los cuales se van a poder vincular distintas poblaciones y la ciudadanía en general. Gracias. Tenemos una inquietud adicional, le invito a que por favor la revisemos. ¿Cómo podemos conocer los informes que hace el Centro de Estudios? Sí, los informes que hace el Centro de Estudios son muy fáciles de consultar. Cualquier ciudadano puede acceder a la página web de la Defensoría del Pueblo y a través de la página web de la Defensoría consulta en el repositorio institucional. Allí están publicados todas las investigaciones, todos los informes que ha hecho la Defensoría a lo largo de los años y especialmente en los últimos tiempos. Señor Fernando, muchas gracias por este espacio y pues por contarnos qué hace el Centro de Estudios acá en la Defensoría del Pueblo.
A ustedes muchas gracias y hasta pronto. Y seguimos trabajando porque nos unen tus derechos. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, radicó 2 proyectos de ley en el Congreso de la República. Con el primero de ellos, la entidad busca la reivindicación de la población afrocolombiana y con el segundo, que las condenas por procesos penales y sanciones administrativas sean revisados por otro juez. Las iniciativas buscan garantizar los derechos de estas comunidades. La primera iniciativa se estructuró con base en los hallazgos y recomendaciones del informe defensorial a afrodescendientes. El proyecto de ley se compone de 2 bloques. Destacar también que este proyecto de ley consagra principios fundamentales, fundantes y establecidos en nuestra Carta Política de 1991, así como también establece líneas para orientar la acción efectiva por parte del Estado colombiano que permita o que nos conduzca a lograr ese reconocimiento, ese perdón y esa reparación a favor de estas comunidades anteriormente aludidas. El segundo bloque involucra al presidente de la República. Se le otorgan facultades al presidente de la República por 6 meses para que emita los decretos con fuerza de ley que nos permita establecer acciones concretas en el marco de ese perdón, de ese reconocimiento y de esa reparación. La Defensoría del Pueblo contó con la ayuda de las mismas comunidades afrodescendientes para formular esta iniciativa. El segundo proyecto de ley que se radicó ante el Congreso de la República busca que las condenas por procesos penales y sanciones administrativas sean revisadas por otro juez. Se le permita que su sentencia sea revisada por un juez para que con ello se asegure que la pena no sea desproporcionada o injusta. Es esta la oportunidad que tiene una persona cuando ha sido condenada a que la decisión judicial, el fallo sea impugnado, el fallo sea revisado por parte de una autoridad judicial, y es lo que conocemos como la doble conformidad, que también es un derecho fundamental. La Defensoría del Pueblo le hizo un llamado a todos los partidos políticos para que estos proyectos logren convertirse en ley de la República. De esta forma llegamos al final de Nos unen tus derechos. Recuerde que en la Defensoría del Pueblo estamos para atender, asesorar, orientar y garantizar los derechos de todos los colombianos. Además, los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y a través de nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad.